Y recordemos que este lunes se anunció mediante una conferencia a distancia, la ministra Gloria Hood, conjunto con el intendente, el alcalde de Punta Arenas y también el Seremi de Transportes de la región, la nueva licitación respecto de lo que es el transporte colectivo mayor acá en la ciudad de Punta Arenas. Al respecto, el gerente de Inversiones Australes señala que si el Ministerio de Transporte desea hacerlo, debe hacerlo de la manera que establece la ley, ya que critica la forma en que está actuando el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y que han dispuesto de forma arbitraria y abiertamente injusta todos los medios posibles para que una empresa extranjera, sin operaciones relevantes o similares propias, que no nos pudo comprar por falta de financiamiento en diciembre de 2019, tome un contrato que está por terminar en mitad de una pandemia, alegando interés público, cuando los magallánicos están en sus casas, y más es un hecho conocido que la actual ministra del ramo, Gloria Hood, conoce de mejor manera y en forma personal a los ejecutivos de Hacendal, ya que la actual jefa era asesora de dicha empresa en la licitación fallida de Transantiago, poco antes de jurar en el cargo. Ya estamos en contacto con Roberto Hernán Rodríguez Silva, el gerente de Inversiones Australes. Bienvenido a Vox Populi, Roberto Rodríguez. Queríamos que usted nos comentara de su propia voz sus descargos respecto de lo anunciado este lunes. Hola, buenas tardes, Dante, un gusto saludarlo. Sí, bueno, efectivamente, lo que pasa es que en su intervención inicial hay un punto que a mí me gustaría tocar, que usted señala que se está refiriendo a la nueva licitación de transporte, y entiendo que se refiere a la eventual llegada de esta nueva empresa. Y es precisamente el punto en cuestión, porque aquí, si hay algo que falta, es precisamente un proceso licitatorio claro y transparente. Básicamente, ese es el punto que estamos reclamando, digamos. De hecho nosotros no estamos reclamando, digamos, que el Ministerio de Transporte no tenga eventualmente la facultad de ponerle término al contrato de una manera anticipada, siempre y cuando se reúnan los requisitos que la ley a ese respecto establece. Pero sino también estamos indicando que la asignación de una nueva empresa se está haciendo, digamos, de una manera absolutamente irregular, y en el sentido de que hay un principio básico que establece la aplicación de un término anticipado, es que recién en ese momento comienza la búsqueda de un nuevo operador. Y aquí todo indica, evidentemente que es así, que esta situación estaba absolutamente decidida desde mucho antes. Por lo tanto, esos son las tipos de arbitrariedades a las cuales nosotros hacemos referencia, más allá del tipo de servicio que se está ofreciendo, que pareciera ser uno de muy buena calidad, pero el punto relevante en este momento no es ese, sino que básicamente de la manera tanto irregular, en nuestra opinión, con la cual se estaría intentando poner término a nuestro contrato, como también la manera poco clara y transparente con la cual se estaría realizando esta nueva contratación. Perfecto. En su comunicado, aclare, no sé si entendemos bien, incluso lo que parece extraño es que la ministra Gloria Hood ya conocería previamente o hubiese asesorado a la empresa en cuestión, Hacendal, previamente. A ver, mire, a lo que nos referimos, efectivamente, a Hacendal, si ustedes verifican en la página de información de transparencia por ley, a Hacendal, sin ser un operador instalado en Chile, sin tener operaciones relevantes en ninguna ciudad del país ni de América, que no confundirla con otra empresa de un nombre similar que sí operadora de buses a nivel internacional. Esta empresa, sin tener ninguna de esas connotaciones, ha tenido una nutrida agenda de reuniones con el Ministerio de Transporte, a los cuales, por ejemplo, nuestra empresa nunca ha podido acceder con la misma fluidez. Entonces, a eso nos referimos en cuanto al conocimiento que exista
de informe previa de esta empresa que tiene una facilidad increíble para poder acceder a la alta autoridad de transporte y para negociar estos contratos en circunstancias que hay un contrato vigente. Ese es nuestro, porque este tema francamente, que la opinión pública no lo conoce, no puede saber que este tema, este tema no partió la semana pasada, el Ministerio conversando con ellos. A nosotros nos notificaron el día jueves y es evidente que si se está anunciando que se van a traer cosas del extranjero, es evidente que eso estaba decidido de mucho antes. Por lo tanto, tampoco se cumple uno de los elementos centrales que establece que, digamos, la administración pública, en el sentido de que la contratación directa se puede hacer en condiciones muy excepcionales y usualmente cuando se recurre a ese mecanismo tiene que ser bajo las mismas condiciones del contrato actual. Entonces acá hay un cambio de tecnología en cuanto a buses a gas, buses a diésel. Hay condiciones fiscales más desfavorables, digamos, el costo fiscal con todo esto aumenta, y hay una forma de contratación de buses que tiene que ver con que los buses son comprados por una entidad para esta empresa a la cual no ha podido acceder en condiciones igualitarias ninguna otra empresa. Entonces nosotros nos referimos básicamente a eso con las relaciones del Ministerio y la ministra con esta empresa, en el sentido de que pareciera ser que hay un importante privilegio respecto de esa empresa. Entonces la pregunta que nos hacemos es, está bien, si esto se podía haber hecho de una forma distinta, primero que nada, haber justificado de una manera adecuada el término de contrato, porque se está aludiendo al interés público, en circunstancias que el interés público está en los últimos meses, especialmente bajo el tema de la pandemia, especialmente cautelado. Se ha dado cumplimiento a todas las exigencias operacionales que el Ministerio de Operación ha puesto en los últimos meses. Por lo tanto, esa no es la razón. La razón es que aquí se está dejando entrar por la ventana a una empresa que tendría que entrar por la puerta, y además en condiciones desiguales, porque podrían haber perfectamente otras empresas interesadas en prestar el servicio y no han podido acceder a los privilegios a los cuales está accediendo esta empresa. Claro, entendemos el punto, sobre todo que las mismas autoridades han reconocido de que, por supuesto, no es llegar y traer buses desde el extranjero de un día para otro. Eso obviamente no se produjo. Ellos mismos admitieron, las autoridades, en entrevistas acá en Polar Comunicaciones, de que esto se venía trabajando con cierto tiempo y se hizo el anuncio cuando ya estaba como todo, digámoslo de alguna forma, cerrado. Entonces, igual, ahí viene lo que ustedes están denunciando, que presuntamente sin licitación ni concurso, cito textualmente el comunicado, con los magallánicos en casa, el Ministerio de Transporte desde Santiago ha dispuesto la instalación de una empresa que conocen, pero que no ha ni concursará transparentemente en una licitación. Sí, efectivamente, eso es lo que señalamos. En el fondo que está bien, sí, yo creo que cualquiera entiende que gestionar buses no es un proceso fácil, pero existen mecanismos de contratación, pues el mecanismo de contratación es una licitación. Ese es el tema, básicamente, que nosotros estamos colocando sobre la mesa. Entonces, el Ministerio de Transporte puede hacer lo que el marco del contrato establece. No tiene una obligación. A ver, si el Ministerio de Transporte, por cualquiera sea el motivo, decide que no quiere seguir trabajando con un determinado prestador de servicio, puede hacerlo, pero tiene que justificarlo en la manera adecuada. Y acto seguido, tiene que... el Ministerio de Transporte puede contratar en forma directa, pero en condiciones bien especiales, en condiciones que mantengan las mismas condiciones de la licitación que nosotros estamos sirviendo. Entonces, si se sale de ese marco, ya sea porque cambia el tipo de bus, ya sea porque aumenta el costo fiscal, tienen que recurrir a un proceso de licitación. No puede hacerlo de manera tan arbitraria, porque en la administración pública las cosas se manejan de esa forma. Perfecto. Y respecto de eso mismo que usted está declarando, tampoco como ustedes acusan, no hubo un proceso, digamos, administrativo como corresponde. Ustedes van a acudir a todas las acciones legales, civiles o penales que determinen.
Sí, efectivamente, porque en el fondo, bueno, hay varios principios básicos, pero uno de ellos es el principio, digamos, de igualdad ante la ley. Entonces nosotros tenemos naturalmente, nos asisten recurrir a todas las instancias que nos parezcan pertinentes para defender la legalidad de nuestro contrato y la legalidad de la actuación del Ministerio. Y lo vamos a representar como primera cosa ante la misma autoridad, lo cual francamente es un saludo a la bandera porque la misma autoridad ante la cual recurrimos es el Ministerio de Transporte, que en todos los medios de comunicación a través directamente a través de la ministra o a través de la Seremi de Transporte han manifestado, digamos, la intención de traer una nueva empresa. Entonces evidentemente que no puede haber un acto imparcial de parte del Ministerio al ponderar nuestra presentación. Por lo tanto, saltada esa instancia, vamos a recurrir a la instancia, digamos, de tribunales que todavía no están definidas al 100% y que oportunamente serán comunicadas, y esto en el ámbito tanto civil como eventualmente también en el ámbito penal, si es que el Consejo Jurídico apunta hacia esa lista también. Perfecto, sí. Quisiera precisar un punto, ya que quizás pude haber leído algo más. Di a entender quizás de que la ministra había sido asesora de Hacendal y no, lo que usted había manifestado en el comunicado, y leo textual, que esta ocasión no sería la primera vez que el conflicto de interés asoma en la cartera del Ministerio de Transporte, visto los casos de Turbus, en que la actual jefa de la cartera, Gloria Huth, era asesora de dicha empresa en la licitación fallida de Transantiago. Ese era el punto que ustedes querían hacer. Sí, le agradezco la precisión, porque sí, efectivamente nosotros no hemos sostenido, porque no nos consta que haya una relación directa de asesoría entre la ministra y esta empresa, digamos. Eso no me consta y responsablemente yo no lo podría sostener. Lo que sí, estamos hablando de que aquí hay una forma de actuar que pareciera ser que se está consagrando, que es el tema de tratar de imponer los contratos directos por sobre las licitaciones. Y ese es el punto que nosotros estamos defendiendo, porque si es cierto lo que he escuchado en el sentido de que los buses van a ser adquiridos por una empresa distinta y no directamente por el nuevo operador, y eso baja de manera importante la barrera de entrada, y también podría ser igualmente atractivo para otras empresas magallánicas o nacionales su interés de participar. Pero en el fondo, ¿por qué solamente circunscribir a una empresa nominalmente extranjera? Porque la verdad que de extranjero lo único que tienen son los propietarios, pero la verdad que no tienen operaciones, y con esta operación ellos van a debutar en el país, y que en el fondo uno podría entender que sea un cambio por una empresa que tenga experiencia, que esté consolidada en Chile, y da lo mismo que sea lo extranjera, pero que tenga experiencia, y este lamentablemente no es el caso. Entonces esto va más allá del tipo de producto que se pueda ofrecer, que en el fondo con ese espíritu nosotros estamos de acuerdo. Evidentemente que en brindarle mejores condiciones al pasajero es algo que va a estar en el ánimo de cualquiera, pero tiene que hacerse dentro del respeto del marco legal y el respeto de los derechos de los contratantes. Perfecto. Roberto, quería agradecer este contacto. Nos comprometimos previamente a culminar esta entrevista antes del corte del programa, porque sabemos que usted, por supuesto, continuando con este estudio de las medidas legales, va a sostener reuniones ya en breves instantes. Así es, efectivamente. Bueno, yo a todo lo contrario, le agradezco yo la oportunidad de expresar nuestra opinión y quedamos disponibles para futuros contactos. Perfecto, Roberto Rodríguez, muchas gracias.